El despertar en capas de cebolla. Amigo, ¿alguna vez has sentido que trabajaste muchísimo en ti y aún así sigues cargando los mismos vacíos? Eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Después de escribir un libro sobre mi propia vida, pensé que por fin había encontrado todas las respuestas. Pero ¿qué crees? Estaba completamente equivocado. Cuando terminé de escribir mi libro, sentí una enorme satisfacción, sí. Fueron 2 años de estar recordando mi historia, llorando, escribiendo, aceptando mis errores. Pensé que ya había llegado a la sanación con esto. Por primera vez entendía de dónde yo venía. Y claro, había logrado obtener lecciones muy importantes sobre mi pasado. Y me dije a mí mismo, ahora sí, ya sané. Ahora sí estoy listo para acompañar a otras personas. Pero la vida volvió a sorprenderme. Te cuento, pasaron algunas semanas y aquella sensación de vacío seguía ahí. No era tan intensa como antes, pero seguía acompañándome. Eso me desconcertó mucho. Yo esperaba que escribir mi historia era el final del camino y descubrí que tal vez solo era el principio. Recuerdo haber pensado, entonces, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Confieso que me sentí frustrado, incluso decepcionado. Llevé esa frustración a terapia y allí escuché una explicación que cambió mi manera de entender la transformación. Mi terapeuta me dijo, Héctor, el crecimiento profundo no ocurre de inmediato. Sucede por capas, como una cebolla. Quitas una capa y aparece otra capa. Cada capa, al caer, puede doler, pero también nos da mucha claridad. Aquella idea me devolvió la esperanza. Esta vez el reto ya no era ganar más dinero, ni estudiar más, ni lograr más reconocimiento. Ya no. Ahora se trataba de un desafío diferente. Era comprender mejor el equilibrio en la vida. Volví entonces a pensar en mi hermana, en mi padre, y mientras analizaba sus historias, descubrí algo que también veía reflejado en mi vida. La mayoría de nosotros dedicamos casi toda nuestra energía a unas cuantas áreas de la vida, esa es la verdad, mientras abandonamos otras igual de importantes. Trabajamos mucho, pero descuidamos la salud. Ganamos dinero, pero perdemos algunas relaciones. Crecemos profesionalmente, pero olvidamos nuestro mundo interior. Y tarde o temprano, la vida nos presenta la factura. Fue entonces cuando hice un ejercicio que me impactó profundamente. Fíjate, me imaginé dentro de un féretro, como si mi vida hubiera terminado. Y me pregunté, si yo pudiera regresar, ¿qué cambiaría? Aquella visualización me impactó, porque comprendí algo muy sencillo, pero muy poderoso. Aún estaba vivo, todavía podía decidir diferente. También tuve que reconocer algo incómodo. Yo mismo llevaba años justificando mis propios desequilibrios. Por ejemplo, decía, no tengo tiempo, primero el trabajo, debo conformarme con lo que sí tengo, hazme el favor. Así me tocó vivir, pensaba. Hoy entiendo que muchas de esas frases no eran razones, eran excusas. Excusas para no enfrentar aquello que realmente necesitaba transformar. Entonces, todo comenzó a conectarse. Comprendí que el desequilibrio nunca aparece solamente en un área. Cuando una parte de la vida se rompe, las demás también empiezan a resentirlo. Era como ver caer una ficha de dominó, una detrás de otra. Aquí te la voy a mostrar. Mira, así. Y ahí entendí
que la vida necesitaba ser observada de forma integral. Antes de todo esto, yo ya trabajaba procesos de coaching, principalmente en 3 áreas: en la física, en la mental y en la financiera. Pero después de la muerte de mi padre, después de la muerte de mi hermana, yo comprendí que eso no era suficiente. Junto con mi equipo creativo y terapéutico comenzamos a investigar más, a reflexionar más, y vimos varios modelos. Uno que nos gustó mucho fue la rueda de vida de Paul J. Meyer. Así seguimos creando nuestra herramienta, hasta que nació la rueda de bienestar en equilibrio. Aquí está, mira. Y por primera vez yo podía observar toda mi vida. No solamente mis logros, no solamente mis problemas, toda mi vida. Comprendí que el ser humano tiene 2 grandes dimensiones. Una, lo que el ser humano es. Otra, lo que el ser humano hace. Lo que el ser humano es que tiene un cuerpo, tiene emociones, tiene una mente y tiene espíritu. Y donde se desenvuelve, lo que hace es, en un entorno o en un ambiente, tiene área de recreación, tiene área de relaciones y área de productividad económica. Estuve utilizando esta herramienta una y otra vez y empezaron a caer más capas de cebolla, y comprendí esto, que mi parte espiritual tenía problemas con paradigmas religiosos que habían influido en mi mente y mis emociones. Y desde aquí había creado mis desequilibrios en las otras áreas de la vida. Desequilibrios en el amor, en la amistad, en mi autoimagen, en mi autoestima y en mi sexualidad también. Por primera vez entendí que mi gran insatisfacción no provenía de una sola causa. Era el resultado de muchas capas acumuladas durante años, como en la cebolla. En medio de esa comprensión, sentí paz, como si todas las piezas comenzaran por fin a acomodarse. Comprendí cuál era mi camino espiritual, mi propósito en la vida. No solamente era creer, sino aprender a vivir en equilibrio y en conciencia. Y después acompañar a otras personas a recorrer ese mismo camino. Ahí comenzó a tomar forma el verdadero corazón de Bienestar Transform. La comunidad del equilibrio y la transformación que da vida. Pero todavía faltaban algunas piezas. Comprender las 8 áreas de la vida era extraordinario. Sin embargo, seguía sin responder una gran pregunta. ¿Por qué seguimos tomando decisiones que nos llevan una y otra vez al mismo conflicto? Bueno, necesitaba una herramienta que me permitiera ir mucho más profundo, hasta el origen del desequilibrio. Y fue precisamente esa búsqueda la que dio origen al método 3D. Es la siguiente herramienta. Pero esa historia te la contaré en el próximo episodio. Amigo, antes de despedirme quiero dejarte una reflexión reveladora. Hay personas tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Hay personas con muchísimos grados de conocimiento, pero muy poco equilibrio y plenitud en su vida. Y también hay personas profundamente espirituales que viven emocionalmente rotas o limitadas en su vida. ¿Te atreverías a escanear tu vida? Escribe en los comentarios la palabra equilibrio. Y con mucho gusto te invitaré a una masterclass donde te mostraré cómo escanear tu vida con la rueda de bienestar en equilibrio. Nos vemos en el siguiente episodio, porque el equilibrio no es un destino, es un entrenamiento transformador. Y también puede convertirse en una hermosa forma de vivir. Yes.